Bienvenidos a este canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, donde vamos a vivir esta segunda división de fútbol playa en esta playa de la Rella de Mazarrón. Y vamos a comenzar con un plato fuerte, con un partido increíble entre, como habéis visto hace nada, el Torrejón, un equipo, claro que sí, con aspiraciones de estar muy arriba, y el Rivas Jarama, que por supuesto no va a ser mucho menos. Ahí vemos al Rivas Jarama, que vestirá el día de hoy de amarillo, pantalón negro, y el Torrejón, que vestirá con la camiseta roja, franja blanca y pantalón azul. Ahí vemos los cuatro árbitros que tendrán justicia en el día de hoy. Y vemos en el fondo un espectacular mar, el de Mazarrón, que nos está acompañando en estos partidazos durante todo el fin de semana. Claro que sí, y bueno, la atmósfera es brutal, ¿no? Gente bañándose, gente tomando el sol, gente que se pasa por las gradas, que se pasa por las zonas cercanas del campo a disfrutar de este deporte que es maravilloso, que es veraniego, que huele a playa, que huele a mar, que sabe a sal, y que es el fútbol playa. Y que ya se va a poner el balón en movimiento. Parece que va a ser el Rivas Jarama el primero en poner en funcionamiento la pelota. Ya sabéis que en el fútbol playa, a diferencia del fútbol, no se puede pegar de inicio de forma directa. Va a tener que tocarle ese jugador y que golpee el que está justo al lado de él, del Rivas Jarama. La elevará y le pegará directamente a portería. Y veremos si la defensa del Torrejón puede evitar ese primer lanzamiento a portería. Ahí va, finalmente se le queda corto. La abertura hacia la parte derecha, tira la diagonal el futbolista del Jarama. Finalmente estuvo expeditiva la defensa del Torrejón para evitar esa primera contra del conjunto que en el día de hoy viste de amarillo. Ahí va el guardameta abriendo hacia la parte izquierda. El controlito de pecho es bueno. Y de nuevo vuelve a retrasar. Cuidado ahí, que hace un extraño la pelota debido a la arena. Ya ha estado a punto de meter en un problema al guardameta. Si hubiera ido más fuerte el pase, quizá hubiera tenido problemas, ¿eh? Ahí está el guardameta del Torrejón. El disparo, el primero del partido. Se marcha por encima del larguero. No cogió portería, pero ya ha dejado claro, ¿no? El guardameta del Torrejón. Ahí va el Jarama, parte izquierda, buscando el espacio para meter el centro. Finalmente dijo el colegiado que hay, si no me equivoco, falta o córner. Falta sería a favor del Torrejón. Hay falta a favor del Torrejón. Falta a favor del Torrejón, porque entiende el colegiado que pisó el jugador del Jarama al jugador del Torrejón cuando intentaba buscar el espacio para meter el centro. A tope ha comenzado el partido, claro que sí, con un Jarama que intenta llevar la manija del partido, intenta llegar a la portería rival con más asiduidad para crear ocasiones de gol, y un Torrejón que todavía no lo hemos visto en estos primeros compases del partido. 2 minutos llevamos. Tan solo un lanzamiento de su guardameta que se ha marchado directamente fuera. Recordar que estos partidos de fútbol playa y en general el fútbol playa piden el cambio, cuidado, piden el cambio, porque parece que el jugador del Torrejón, el dorsal número 5, el dorsal número 5, se ha podido hacer daño en ese lance del juego. Enseguida, por supuesto que sí, nuestro equipo de realización nos ofrecerá la repetición. Ahí está. Se ha tirado con todo el guardameta del Jarama y ha podido chafar la pierna izquierda, si no me equivoco, del dorsal 5 del Torrejón. Le ha podido hacer un sándwich, ¿no?, que se llama. Y ahí le ha podido hacer daño. Pedían sus compañeros cambio al banquillo. Parece que se va a poder, por fortuna, recuperar. Le dan agua, le limpian la cara también. Hay que recordar que en muchas ocasiones entra arena en los ojos, en el rostro, muy molesta, y se tiene que limpiar, sobre todo la zona de los ojos, ¿no?, para poder ver bien. Y va el primer libre directo del partido a favor del Torrejón. Una gran ocasión para el dorsal número 5, muy cerca de la portería. Ahí está el Torrejón, que puede poner el primero en el electrónico. Va el disparo, engaña al portero y el gol. ¡Gol del Torrejón, el primero!
cuando todavía no habían transcurrido ni siquiera 2 minutos de partido. Falta, penalti a favor del Torrejón. Se recupera, porque en principio parecía que tenía que ser sustituido el jugador porque le dolía mucho la pierna izquierda, pero al final se ha podido recuperar, ha lanzado la pena máxima y ha logrado engañar al portero y marcar el primero del partido. Torrejón 1, Jarama 0. Ahí va ese lanzamiento de centro de nuevo y el intento de recorte del dorsal número 11 del Jarama es bueno. Abertura hacia la parte derecha, a ver si no sale. No la logra salvar el jugador del Jarama. No logró hacer un control efectivo y la bola se marchó por saque de banda. Saca rápido el jugador del Torrejón. Ahí va el guardameta. De nuevo un disparo. ¡Oh! ¡Bota y gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol de Romain! El guardameta del Torrejón. Ese disparo envenenado botó antes de que la pudiera tocar el portero. El esférico, gracias a la arena, hizo un extraño y se coló en la portería del Jarama. Marca el segundo en apenas 1 minuto el Torrejón. Torrejón 2, Jarama 0. Mayday, mayday para el Rivas Jarama, Madre mía, el Torrejón. Tras la pena máxima viene ese lanzamiento del portero, lo tenía muy claro. Cuidado ahora, ese disparo desde la parte derecha, un poco alejadito. Buena parada ahora del guardameta del Jarama para evitar ese tercer tanto del Torrejón, que parece que ha puesto la directa para llevarse este partido. El córner finalmente es de la parte derecha. Le envía el primer palo, encuentra el remate de cabeza. Tocó en última instancia en un jugador del Jarama y de nuevo se repetirá el saque de esquina. Y tiene que repetir el saque de esquina porque estaba el recoge pelotas mientras estaba lanzando ese córner. Ahí va el saque de esquina, esta vez al segundo palo. Toca con el pechito el defensor del Jarama, se la cede a su portero e intenta montar la contra. Y saque de banda ahora para el conjunto que viste de amarillo, parte izquierda, justo delante de la grada donde están los aficionados viendo el partido. La toca el guardameta del Jarama abriendo hacia la parte izquierda. Cuidado ese envío que lleva mucho peligro. La recupera el conjunto del Torrejón. Ahí está el 1 para 1. La pasa hacia la parte izquierda, el disparo y el gol. ¡Gol! Osimi, comandante del Torrejón, anota el tercero. El conjunto que en el día de hoy viste de rojo. Ese pase era muy complicado en defensa del Jarama. La presión del Torrejón surgió efecto. La recuperó, tiró el recorte y en vez de ensayar el disparo, la dejó al segundo palo para que llegara su compañero que venía de segunda línea, y su disparo certero perfecto a la escuadra de la portería se convirtió en el tercer tanto del Torrejón cuando restan 8 minutos y 56 segundos para el final de este primer periodo. Pone, y de qué manera, tierra de por medio el Torrejón. Torrejón 3, Jarama 0. Brutal, ¿Cómo ha empezado? El Torrejón este partido, y eso que el Jarama parecía que llevaba la voz cantante en los primeros compases. Ahí está el guardameta metiendo un globo largo. Fácil para el portero del Jarama. Intenta ahora el Jarama atacar, a punto ha estado de quedarse con ese balón el atacante. Y hubiera supuesto un 1 contra 1 bastante peligroso a favor del conjunto que viste de amarillo. Intentaba atacar ahora el Jarama por la parte izquierda, no puede, porque el control se le marcha directamente por línea de fondo. Servirá el guardameta del Torrejón. Servirá Romain, que ya lleva un tanto en su cuenta particular. Fíjate, Romain ahora que la agarra, no quiere riesgos. El pase largo con la mano es perfecto. Lo controla bien el atacante del Torrejón. Desde la parte izquierda se escora, mete cuerpo. Está muy bien también, el defensor del Jarama ahí ganándole el cuerpo y despejando la bola. Saque de banda. ¡Ojo ahora! El sombrerito que intentaba el atacante del Torrejón por encima del guardameta Dani Rafael. La bola finalmente se marchó
rozando el palo derecho de la portería del Jarama. Estamos viendo un partido precioso, esta playa de Mazarrón. La juega el Torrejón, parte izquierda. Ahora está siendo bastante superior, ¿no?, al Jarama. La intenta jugar por la parte izquierda de usar el número 11, que bien se marcha, intentando el regate con el cuerpo. Ahora se monta encima del jugador del Jarama y obviamente el colegiado indica que es falta. Será bola para el Jarama. Desde la parte derecha. Obviamente muy complicado que ensaye el disparo desde ahí, pero veremos si al menos puede poner un pase peligroso, ¿no?, cerquita de las inmediaciones de Romain, el guardameta del Torrejón. La gente que se va agolpando, ¿no?, poquito a poquito, cerca del campo para ver el partido. Ahí va el envío, se marcha directamente fuera, muy desviado por línea de fondo. Servirá de nuevo Romain para el Torrejón. Característica gorra hacia atrás. La juega el Torrejón, cuidado ahí que se puede meter en un lío. La roba en la presión el atacante del Jarama. Y en la definición yo creo que le faltó tranquilidad porque no vio que venía su compañero por la parte derecha. Y está el Torrejón, parte derecha de nuevo en el ataque escoradito. Y el disparo creo que lo llegó a tocar, sí, el guardameta del Jarama, para desviarlo a córner. De nuevo ocasión para el Torrejón. Ahora el córner no es del todo eficaz porque va directamente a las manos del guardameta del Jarama. Juega el Jarama a ver si puede recortar distancias, ¿no?, antes de que termine este primer periodo y meter un poquito de presión a su contrincante y un poco de emoción también al partido. Juega el Torrejón, cerquita del área rival. Ahí va el disparo. Estuvo bien ahora el defensor del Jarama evitando que ese balón llegara a portería. Lo expulsó directamente a saque de banda. Servirá el Torrejón, parte derecha. Ahí va el balón hacia el dorsal número 10. El disparo no lo conecta bien. Lo va a recuperar el Jarama. Cuidado que ahí tiene una contra peligrosa. El disparo pase. No sé muy bien qué es lo que intentaba ahí. Directamente lo ha detenido Romain, el guardameta. Creo que hubiera sido más efectivo abrir hacia la parte derecha en el desmarque de su compañero, ¿no? Y subía solo. Mira Romain, que yo creía que iba a ensayar el disparo finalmente abierto. Que la parte derecha tiene muchos riesgos, las subidas de Romain. Ahora sí que va el disparo. De nuevo botaba la bola. Finalmente esta vez se escapó por línea de fondo. Será esférico para el Jarama. Otra vez un pase arriesgado, ¿no? Ahí cerca de su portería el guardameta. Pero ahora sí que la pone larga. Buscando en este caso un compañero en la parte izquierda. El control no fue del todo bueno, aunque despejó la defensa del Torrejón directamente a saque de banda. Será para el Jarama. 4:53 para el final del primer periodo. Ahí está el envío directamente al centro del área. Finalmente el cabezazo que ha sido bueno. Lo paró Romain. Cuidado ahora en el ataque del Torrejón. Abrió espacio perfecto el atacante para armar el disparo, pero el guardameta Dani Rafael logró realizar quizá la mejor parada hasta ahora que lleva él en el partido, siendo clave para evitar ese tanto para su equipo. Será de nuevo bola para el Torrejón, cerquita de su propio área. La mueve el guardameta, la mueve Romain, abriendo hacia la parte derecha. El pase es buenísimo, cuidado, que se puede abrir espacio para armar el disparo. Y va la chilena, flojito el disparo, flojita la chilena directamente a las manos del guardameta. Y va el Jarama en el disparo, parte izquierda. Se quedó solo el atacante. Paró bien en este caso el guardameta. Intento de centro desde la parte derecha, va a despejar la defensa del Jarama, se la queda el Torrejón desde la parte izquierda, quiere meter el centro, buscando el espacio, no puede, gana la partida la defensa. Ahí va el Jarama buscando la contra, el pase del dorsal número 10 vuelve a ser defectuoso, vuelve a ser malo. La recupera la defensa y se la envía a su portero. Ahora ese pase de Romain no es del todo bueno. Intentaba enviar el Jarama la bola cerquita de la portería rival, no puede. Cuidado ahora la recuperación del Torrejón, el 1 contra 1, el pase hacia la parte derecha. En el segundo palo se la vuelve a pasar a su compañero, el tuya y mía dentro del área, y el gol. Es un golazo. ¡Gol! Con dedicatoria especial, corazoncito para alguien del público. El tuya y mía, el mételo que me da
la risa dentro del área del Torrejón. Al final ha sido el dorsal número 9 el que ha definido por la parte izquierda de la portería de Dani Rafael y ha puesto el cuarto en el casillero del Torrejón. De nuevo un auténtico golazo, preciosa factura del cuadro que viste de rojo. Esto ya se le pone muy complicado al Jarama. Torrejón 4, Rivas Jarama 0. La verdad es que tiene mucho temple. Siempre decide bien el Torrejón en los metros finales, ¿eh? Ahora, por ejemplo, que lo más lógico, lo que hubiéramos pensado todos es voy a pegarle directamente a portería. Pues no, han empezado a tocar ahí los dos atacantes para definir de forma perfecta. Cuidado que ahora puede recortar distancias, ¿eh? El Jarama, porque este libre directo, a pesar de que no es muy cercano a la portería de Romain, un buen disparo ahí puede hacer el primer gol para el Jarama. Ahí va el dorsal 11. A ver si tiene eficacia el disparo. ¡Y sí que la tiene! ¡Gol! De Jorge David para el Jarama. El disparo era raso. Aprovechó los botes y entró rozando el palo derecho de la portería de Romain. Ha sido imparable ese golpeo de Jorge David para recortar distancias, para decirle al Torrejón que esto es muy largo, que no ha terminado. 3 minutos 6 segundos para el final del primer periodo. Todavía hay partido. Torrejón 4, Rivas Jarama 1. La juega el Torrejón, cuidado ahí, el envío parte derecha buscando el remate de cabeza de su compañero. Se marcha directamente por línea de fondo. Servirá el Jarama desde la parte izquierda. Ahí está el guardameta del Jarama, Dani Rafael, que se la deja al autor del gol, a Jorge David, que la envía larga hacia la parte derecha. Puede ser una buena ocasión para el Jarama. El disparo ahí con potencia de Alejandro. Se marcha rozando el palo izquierdo de la portería de Romain. Fíjate qué latigazo, mirad, ¡pum! Se ha sacado aquí el bueno de Alejandro, que ha metido en problemas a Romain. Sale ahora el guardameta del Torrejón. El pase es muy bueno, parte derecha. Intentaba el envío ahí el atacante al segundo palo porque entraba absolutamente solo su compañero, pero finalmente despejó y muy bien la defensa córner. Despeja de nuevo el Jarama cuando vamos a entrar en los últimos 2 minutos de este primer periodo. La mueve el conjunto que veis de rojo en el día de hoy. Romain. El envío largo hacia la parte derecha. El control es buenísimo, ¿eh? Fíjense qué control. Ahora el regate también es muy bueno. Se planta solo dentro del área. El disparo. Pero qué bien ha estado ahí Dani Rafael, tapándole el único hueco que tenía el atacante del Torrejón, ¿eh? Después de una jugada muy buena del atacante rival, que se ha marchado en velocidad, ha tirado el recorte perfecto y ha logrado conseguir definir delante del guardameta. Un minuto, casi 20 segundos al final de este primer periodo. Intentaba la chilena el Jarama, juega el disparo. Ahora de nuevo de Alejandro Egea, que a punto ha estado de convertirse en el segundo tanto del Jarama. Cuidado ahora el Torrejón, parte izquierda, escoradito el disparo, gol. ¡Gol! Esto sí que no entraba en los planes del Jarama. Vaya jugador individual del dorsal número 9, parte izquierda. El regate es precioso, perfecto como se marcha de su par. Y aunque estaba escoradito, define fenomenal delante de Dani Rafael para hacer el quinto, para meter más tierra todavía de por medio en el marcador. Torrejón 5, Rivas Jarama 1. ¡Oh! A ver el golpeo ahora del Jarama y muy defectuoso, muy desviado, no le salió bien al conjunto que viste de amarillo. Entramos en el último minuto de este primer periodo. Restarán 2 más, con un partido por ahora bastante decantado a favor del Torrejón, parte derecha. A ver si hace la chilena, a ver si hace la chilena. Uy, parecía que sí, pero no. Finalmente intentó el recorte, no le salió.
la defensa que despejó directamente, saque de banda. Ahí va el envío, directamente al corazón del área. La va a sacar la defensa del Jarama. El balón ahora es para Romain. El disparo de Romain. Y a punto de marcar el segundo Romain en su cuenta particular. Pegó en el palo, Pegó en el palo el disparo del guardameta del Torrejón. Romain, que ya había hecho uno, a punto de hacer el segundo. Ahora se tira con todo Dani Rafael para agarrar el balón. 6 segundos para el final del partido. Perdón, de este primer periodo, no del partido. Fíjate ahí el disparo de Romain. Busca ese bote siempre traicionero que confunde y mucho al guardameta. Esta vez golpeó en el palo, pero a punto ha estado de hacer el segundo en su cuenta particular. Termina este primer periodo con un ganador bastante claro, que es el Torrejón, que ha sido mejor y que sobre todo ha tenido más efectividad en los metros finales. Torrejón 5, Rivas Jarama 1. Hacemos un pequeño descanso y enseguida regresamos en el segundo periodo. Pues se va a reanudar el partido en esta playa de Mazarrón. Habéis visto en el descanso las mejores jugadas, ¿no?, de este primer periodo. 5-1 para el Torrejón ante Rivas Jarama. Y han aprovechado también los asistentes de campo para regar la arena antes de que se reanude este segundo periodo y que quede más mojada, la bola ruede mejor y esté mejor para la práctica del fútbol playa. Ahí se va a reanudar el envite. 5-1 para el Torrejón. Veremos si puede recortar distancias el conjunto del Jarama. Ahí va la primera jugada por parte del Torrejón, que no quiere riesgos, que cede atrás para su guardameta. La abertura hacia la parte derecha. Buscaba en este caso a un compañero en esa vertiente para buscar el centro. Estuvo bien la defensa, ¿no?, del Jarama, despejando la bola. El envío al segundo palo, encuentra el cabezazo y el gol. Aunque creo que lo ha anulado por falta,
Creo que lo ha anulado por falta en ese remate. Entiende el colegiado que se apoyó el jugador del Torrejón en el defensa del Jarama. Ahí vemos la repetición. Sí, bueno. Podemos ver que es cierto que el que remata del Torrejón, pues, como se abalanza, ¿no?, al defensor del Jarama, lo derriba. Y el colegiado ha entendido que era falta y que el tanto no tiene que subir al marcador. Ahí va el golpeo de esa falta. Va directamente a portería. Ya ha detenido el guardameta ese disparo, que era venenoso, que era difícil de detener, ¿eh? Parece que ha cambiado de portero el Torrejón, salvo que se haya quitado la gorra Romain y tenga ese peinado. Pero yo diría que no, que ha cambiado de portero el Torrejón. Abriendo ahora hacia la parte izquierda. Está muy atrás, ¿no?, el equipo del Jarama, fíjate. El guardameta del Torrejón, que parece un jugador de campo más. Uy, 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 ahí la cesión hacia atrás que puede recuperar el Jarama. Pero qué calidad del guardameta del Torrejón. El disparo. Para el guardameta del Jarama, el rechace. ¡Ay, qué fallo! ¡Ay, qué fallo del atacante del Torrejón! El regate, fíjate ahí la repetición perfecta con sangre fría del guardameta del Torrejón. No tenía miedo a que le robaran el balón y quedarse el atacante del Jarama a portería vacía con un disparo franco. ¡Qué sangre fría, qué calidad, qué temple a la hora de tirar el recorte, el regate! Ojalá hubiera entrado, lo siento por el Jarama, porque hubiera sido seguro que uno de los tantos de la tarde. Ahí está el guardameta del Jarama, el intento de envío hacia la parte derecha. El Jarama ahora que parece que adelanta líneas. ¡Ay, qué pícaro ha estado el atacante del Jarama! Va a intentar la chilena, va a intentar la chilena. Puede intentarla, puede intentarla, puede intentarla. Y no se anticipó la defensa del Torrejón. Y ahora en la contra el disparo y el gol. ¡Gol! El sexto del Torrejón en el robo en el centro del campo. La apertura hacia la parte derecha y la definición al palo largo fue perfecta para hacer el sexto en la cuenta particular del Torrejón. 9:55 para el final del segundo periodo. Torrejón 6, Rivas Jarama 1. Yo ya creo que se le pone muy complicado, este partido al Jarama. En lo que resta, remontar 5 goles va a ser muy complicado. Ahí va el disparo desde el centro del campo. Veremos si dispara, veremos si pasa, veremos qué hace. Parece que va a disparar. Choca contra la defensa del Torrejón y el rechace se lo va a quedar el Jarama con ese disparo potente de nuevo que lleva veneno de Jorge David, que se marcha rozando el palo izquierdo de la portería del Torrejón, como jugador del conjunto celeste de rojo, y por tanto fue córner. Ahí está el envío del guardameta al palo izquierdo, cerquita de la portería del Torrejón. Despejó la defensa del cuadro de rojo. El saque de banda por la parte izquierda, cerquita del área. Ojo ahí al robo del Torrejón. Lo intenta desde lejos. Y en 2 tiempos para el guardameta del Jarama. Hay que recordar que en el caso de que marque 5 goles el Jarama y empate, aquí no hay empates. Aquí siempre gana uno. Habría en principio un tiempo extra de 3 minutos para ver quién gana. Ahí está otra vez el guardameta del Torrejón, el disparo y el gol. Ahora sí que entra. ¡Gol de Víctor Viala, el guardameta del Torrejón! Ahora no le hizo falta un recorte, no le hizo falta conducir el balón hasta el centro del campo, porque enganchó y haciéndose toques con el muslo, empaló la bola y con un disparo potente botando hacia la parte derecha del portero del Jarama, logró que el balón besara las redes y poner el séptimo en la cuenta particular de su equipo. Torrejón 7, Rivas Jarama 1. Ahí está el disparo, ahora ha sido bueno del Jarama, pero ha detenido bien Víctor Viala. Ojo
Ojo al robo ahora del Torrejón, el disparo. Está muy bien el portero del Jarama, pero el rechace se lo puede quedar el Torrejón. Está solo con la portería vacía y no controló bien. No controló bien el jugador del Torrejón, porque ya parecía que iba a ser el octavo tanto a favor del conjunto que viste de rojo. Bola para el Jarama. Ya cerquita de las inmediaciones del Torrejón. Intentaba ahí el disparo lejano. Estaba muy cubierto quizá, ¿no? Delante dos defensores del Torrejón que evitaron que disparara con comodidad. Creo que el colegiado ha señalado falta, ¿eh? Ahí vemos la repetición, el pase, el despeje. La caza un jugador del Jarama. Bueno. Yo falta no veo, ¿eh? No sé si la habrá pitado finalmente. Ah, bueno. Se había hecho daño el jugador del Jarama y han parado el juego. Yo falta no había visto ninguna de las acciones que habían sucedido en esa última jugada del Jarama. Ahí está el Torrejón, la chilena. ¡Ay! Botó antes de llegar a portería, pero estuvo atento el guardameta del Jarama para parar el esférico. Como nos gustan las chilenas, ¿eh? We love chilenas. Ahí está Víctor Viala abriendo hacia la parte derecha. El envío del Torrejón al segundo palo. Encontró el remate de su compañero, despejó el portero, pero el rechace. Se lo vuelve a quedar el Torrejón, buscando el espacio para el centro. Llevaba veneno ese envío. Se marchó por saque de banda. Ahí tenemos la chilena a cámara lenta y todo. Cómo le pega, botó antes de que llegara a portería. Y logró atrapar el portero. Atentísimos siempre nuestros compañeros de realización. Uy, ahora el jugador ahí del Jarama con esa medio tijereta. Asensio David. Hoy ahora el error defensivo en la salida de balón del Torrejón. Y lo aprovecha con picardía el Jarama para anotar el segundo en su cuenta particular. Falló ahí el 14 en el envío a su guardameta. Y qué atento estuvo ahí el atacante del Jarama para meter presión. Que este volviera a ceder el balón a su guardameta. No lo vio, en este caso, Víctor Viala. Y el balón que terminó besando las redes de su portería. 7-2. Pues el segundo tanto del Jarama. Ahí va el disparo. ¡Y qué golazo, por Dios! Del Torrejón. ¡Gol del Torrejón! Miren la repetición. El disparo con la bola parada sobre la arena. Se cuela por la escuadra izquierda de la portería del Rivas Jarama. Qué colocación, qué potencia, qué difícil era ese disparo. Pero finalmente logró besar las redes. Torrejón 8, Rivas Jarama 2. Además es que el Jarama ha tenido la mala suerte también de que justo después de marcar, rápidamente ha logrado marcar otro gol el Torrejón. Hay que admitir que la superioridad del conjunto que viste de rojo en el día de hoy es bastante importante. La mueve ahí Víctor Viala. El disparo ha estado a punto de entrar. La detuvo bien el guardameta del Jarama. Será saque de esquina parte derecha para el Torrejón. El Torrejón ahora que saca rápidamente la quiere despejar. La defensa del Jarama intentó recuperar el balón rápidamente el Torrejón en la salida de balón, pero ha cometido falta. Será servicio para el Jarama desde su propia área, cerquita de la portería. Pues yo no descarto que le pegue directamente a portería, ¿eh? Tampoco tiene mucho que perder el Jarama. Ha venido gente hoy a la playa, ¿eh? Mucha sombrilla por ahí por detrás. Ahí va el disparo, bota y se marcha directamente fuera. Es que está ya la temperatura perfecta para ir a la playa. Creo que es el lunes ya el verano, ¿no? Cuando se abre el verano oficialmente, pero desde luego las temperaturas ya son veraniegas, ¿eh? Ya son de fútbol playa. Ojo, la combinación ahora parecía buena del Jarama. No logró definir bien en los metros finales esa jugada.
El equipo que en el día de hoy viste de amarillo y negro. Este primer partido que tenemos aquí en esta tarde de fútbol playa, segunda división. El recorte ahora es perfecto del Torrejón. Cuidado la jugada, parte izquierda, el disparo. No tenía ángulo. Y el portero la logró sacar a saque de esquina, pero bueno, ha ganado un córner. El Torrejón, veremos lo que hace, la retrasa. Ahí la juega en la retaguardia el Torrejón, el disparo, lo saca de puños. El guardameta del Jarama. Y la bola que se marcha directamente fuera será de nuevo para el portero del Torrejón. Ahí vemos la repetición del último disparo, cómo le pega. La eleva, le pega rápido y saca de puños el guardameta del Jarama. El intento de disparo ahora de nuevo de Víctor Viala. Esta vez golpeó en un jugador del Jarama y se marchó por línea de fondo. Será córner a favor del Torrejón, parte derecha. Ahí está el envío al segundo palo. No llega el atacante, sí que despejó el Jarama directamente a saque de banda. Y de nuevo el balón para Víctor Viala. A ver lo que inventa Víctor Viala. Ahora se ha dejado de disparos y ha abierto hacia la parte derecha. Abriendo de nuevo el balón para el Torrejón, la chilena. ¡Ay! Se marcha rozando el palo izquierdo de la portería del Jarama. Mira la jugada, Víctor empieza abriendo, pum, parte derecha, de primeras, el pase y luego la tijera. Llegó a pegar en el palo izquierdo. No me he fijado bien, ¿eh? Desde luego cerca de la portería ha pasado ese balón, ¿eh? Hay falta ahora sobre el Torrejón. Vemos la repetición. Sí. Entra con todo el jugador del Jarama intentando buscar el balón y derriba al futbolista del Torrejón. Y bueno, es una zona, parte derecha, no está centrada, pero donde yo creo que sí que se puede lanzar de manera directa ahí. Tiene cierto peligro, ¿no? Como crea la montañita. Y le va a pegar, ¿eh? El dorsal 10 del Torrejón. Ha demostrado mucha efectividad desde zonas lejanas el Torrejón. Ahí va el disparo esta vez. No le salió el mejor disparo del mundo al jugador del Torrejón. Se marcha fuera. Y servirá el guardameta del Jarama. Ahí la prolongación de cabeza. No era mala la idea, pero el remate le salió muy blandito, ¿no? La toca Víctor Viala. Pase largo, prolongación de cabeza, buscando la llegada de su compañero en la vertiente ofensiva. Hay falta ahora de quién. De el Torrejón. Será bola para el Jarama. El que ha podido pasar ahí. Ah, le da con la mano. Es mano. Ahí fíjate, en el despeje de la defensa del Jarama. Evita que ese balón llegue a su portería al jugador del Torrejón con la mano. No hemos visto tarjetas amarillas en el día de hoy por ahora. Está siendo un partido bastante limpio. Ahí va el disparo del Jarama. Directamente a las manos de Víctor Viala. Que agarra el balón con la mano. El control de pechito del jugador del Torrejón. Se la devuelve a Viala. Viala se la devuelve a este. El intento de envío de nuevo. Cerquita de la portería que defiende el Jarama. El balón que choca en la espalda de un defensor del Jarama. Y será saque de banda a favor del Torrejón. Ya la mueve Víctor Viala, su portero, la abertura hacia la parte izquierda. No logra tocar ningún jugador del Torrejón. La bola que se escapa por línea de fondo. ¿Servirá quién? Sí. El guardameta del Jarama, que intenta enviar la bola al palo izquierdo. Pero ha pitado algo el colegiado. ¿El qué? Algo al guardameta del Jarama. ¿Puede ser que haya salido de sus inmediaciones? Que haya salido de su área. No lo sé, ¿eh? Lo que ha podido pitar. Ahí está de nuevo el envío largo al palo izquierdo. Encontró el remate, aunque se llenó falta al colegiado porque entendió que se aprovechó de derribar al defensor del Torrejón para conseguir ese remate, ¿no? El atacante del Jarama, que ahora abre los brazos pidiendo una explicación, entendiendo que eso no era falta para él. Y puede golpear desde ahí el Torrejón.
Finalmente se la cede el jugador a Víctor Viala. Este abre hacia la parte izquierda. La vamos a ver desde esa vertiente. El Torrejón, la prolongación de cabeza. No llega nadie del Torrejón. Sí lo hace el guardameta del Jarama, que salta para agarrar la bola con las manos. De nuevo la bola para el guardameta del Jarama, abriendo hacia la parte izquierda. El intento de envío de cabeza no es bueno, lo va a recuperar la defensa del Torrejón, que ya la juega por la parte derecha. Se la cede a su guardameta. Ahí está Víctor Viala. Víctor Viala, 1, 2, 3 toques. Abre de nuevo hacia la parte derecha. Cuidado ahora que puede meterse en un problema la defensa del Torrejón. Finalmente salva bien la situación. Y de nuevo la bola para Víctor Viala, para el portero. El envío no es bueno. A punto ha estado de crearle un problema de nuevo el Jarama en la presión. Al menos recupera la posesión el conjunto que viste de amarillo. Bola para el guardameta del Jarama. Abriendo hacia la parte izquierda. La juega el conjunto que viste de amarillo. Abriendo ahora, cuidado, hacia la parte derecha. Va a recuperar en la presión el ataque del Torrejón. Lo dice el colegiado que la bola salió. El esférico va a ser para el Jarama. Entramos en el último minuto de este segundo periodo. Nos quedará uno más antes de que finalice el partido. Sinceramente, partido que yo ya veo bastante finiquitown, town. Una superioridad bastante holgada del Torrejón. Ahí está Víctor Viala. A ver qué hace. El disparo de Viala. Pues yo creía que había entrado, Yo creía que había entrado. La despejó el guardameta del Jarama. Será córner. Pero de nuevo una ocasión importante gracias a un disparo de su guardameta, de Viala, en esta ocasión. Los dos guardametas hoy del Torrejón han marcado gol. En la primera parte Romain. En la segunda Víctor Viala, Ahí vemos el disparo de Viala. Y sí, la para el guardameta del Jarama. Y ahora va a ser libre directo para el Torrejón. Una falta ahí más o menos en el centro del campo, que va a golpear el Torrejón en estos últimos 17 segundos de este segundo periodo. Ahí va el disparo. Se marcha por encima del larguero de la portería del Jarama. El saque del portero ahora largo, abierto hacia la parte izquierda. Gana la partida en la defensa del Torrejón, pero la salida de bola no es buena. Creo que ha pitado mano del jugador del Torrejón, del defensor del Torrejón. Ahí fíjate, la vemos y ahí creo que la toca con la mano. Sí, yo no sé si es. Sí ha señalado la falta del dorsal número 5 del Jarama, que es cierto que le da en la cabeza, o la mano del jugador del Torrejón. Ambas cosas hay, creo yo. Pero finalmente ha pitado mano del jugador del Torrejón y será falta a favor del Jarama. Disparo peligroso, Porque es cierto que no es una posición cercana a la portería de Víctor Viala, pero desde luego es un disparo que le puede crear muchos problemas al guardameta del Torrejón. Entiendo que se disparará esta falta y se terminará el segundo periodo porque está ya consumido el tiempo. Ahí va el disparo del Jarama. Veremos si hay gol o no. El disparo lo para Víctor Viala. Y una vez se dispara la falta, llega al final de este segundo periodo, donde hemos seguido viendo muchos goles y mucha calidad en este partido. Cuidado, que hay polémica, que hay rifirrafes entre los dos banquillos, entre los dos equipos. Por favor, que acabe en nada, que queremos juego bonito y limpio. Así pues, final de este segundo periodo, quedará 1, Torrejón 8, Rivas Jarana 2.
Estaba por ahí, pero ya no está. Seguro. Escucha, ¿sabes lo que tienes que hacer antes de salir de tu casa? Ya que te cuerpo, si llevas metiendo aquí el cuerpo. ¿Qué te duele la muñeca? ¿La muñeca te duele? No, yo pulsera. Yo pulsera. Estamos con los cambios rápidos, hacemos nada, un minuto, menos de un minuto empezamos. Pues se va a reanudar el partido, último periodo, 8-2 gana Torrejón a Rivas Jarama. Bueno, partido ya bastante decantado, pero eso no significa que no vayamos a ver un buen espectáculo. Como digo, 8-2 a favor de Torrejón. Nos queda un periodo antes de que finalice este partido. Ojo ahora, y el Torrejón, parte derecha, el disparo. Lo llegó a sacar el defensa del Jarama, Creo que fue el defensa del Jarama el que terminó sacando ese balón. Sigue atacando el Torrejón por la parte derecha. Cuidado la salida del balón del Jarama, que no es buena. El disparo después de la diagonal. Se marcha muy desviado de la portería del Jarama. Ahí estamos viendo. Disparo 2 al 14. Terminó sacando el defensor en la línea de gol. Recordar que después de este partido, a partir de las 7 menos cuarto, 18:45, tenemos el Spartan Beach Soccer Barcelona. También aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Repito, 18:45, canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Spartan Beach Soccer Barcelona. Y después, por supuesto, a las 8 de la tarde, cerraremos con el Collerense Benidorm Folletes. Todavía nos queda mucho mambo aquí en esta tarde de sábado en lo que se refiere a fútbol playa. Tarde de tardeo, sábado de tardeo, aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, con todo el fútbol playa que tenemos. Y vaya partidazo que hemos visto de este Torrejón y Rivas Jarama. Falta a favor del Jarama, una falta que esta sí que puede ser peligrosa, Disparo bastante cercano, bastante centrado. A ver si puede convertir el jugador del Jarama. Ahí va el disparo. Pues no lo ha logrado. Pero ha pasado rozando el palo izquierdo de la portería del Torrejón. Bola ahora para el Torrejón, que lo intentaba por la parte derecha. El balón que se marcha, saque de banda. Bola de nuevo para Víctor Viala, hacia la parte derecha. Ahí va el disparo, qué golazo. Esto es un golazo, ¡Gol del Torrejón, el noveno! Y esto ha sido un auténtico golazo. La jugada parte derecha escorada y tras un control de pecho perfecto, se acomoda el balón con el muslo y después ofrece un disparo brutal, potente a media altura, que se cuela por el palo derecho de la portería del Jarama. Anota el noveno el Torrejón, 9-2. Tocata del conjunto que viste de rojo. Y golazos, sobre todo muchos golazos. Ahí va, el saque de centro del Jarama. El disparo que marcha directamente fuera, por línea de fondo. La va a jugar Víctor Viala. Para el Torrejón, la apertura hacia la parte izquierda. El control no fue de todo bueno, será saque de banda para el Jarama. El intento de envío dentro del área. Ahora lo intentaba como de media tijera el jugador del Jarama. No pillan fuera de sitio, jamás a Víctor Viala, Siempre está bien colocado, preparado para parar. Y qué golazo ahora, por Dios, Víctor Viala. Pero qué show estás ofreciendo. Segundo tanto en su cuenta particular. ¡Gol de Víctor Viala!
guardameta del Torrejón, el control con el pecho. Se le acomoda con 3 toques con el muslo. Y el disparo fuerte, potente, hacia la parte derecha de la portería del Jarama. Hace la estatua el guardameta del conjunto rival. Y anota el 10º el guardameta del Torrejón. El segundo en su cuenta particular, Madre mía. 3 goles de los porteros hoy del Torrejón, de los 10 que ha marcado el conjunto que viste de rojo. Ahora cuidado que se le escapó la bola a Víctor Viala, lo despejó un defensa de su equipo cuando parecía que la bola iba a entrar. Y vuelta a empezar para el Torrejón. Va a poner ahora esa bola larga, finalmente agarró el guardameta del Jarama. La abertura hacia la parte izquierda. Se le escapa el control al atacante del Jarama y recupera la bola el Torrejón. La jugada por la parte izquierda. Retrasándose balón el Torrejón. De nuevo Víctor Viala. El envío de Viala. Tocaba de cabeza ahí el atacante del Torrejón. El remate se le marchó por encima del larguero. Será bola para el Jarama. La recuperación ahora tras la presión en ataque del Torrejón. El disparo se marchó por encima del larguero de la portería del Jarama. Pedía falta el jugador del Torrejón. Este partido quizá es el que más cuesta terminar, porque al ser el primero, yo entiendo que es cuanto más calor hace aquí en la playa de Mazarrón. No es lo mismo, obviamente, jugar el partido de las 5:30 de la tarde, que el partido de las 8, siendo los dos prácticamente en verano. Ahora Víctor Viala, que lo intentaba de nuevo, el balón que se escapa por encima del larguero, siendo los dos casi en verano, pero obviamente no es lo mismo jugar a las 8 de la tarde, que ya prácticamente no da ni el sol, y a las 5:30 de la tarde. Parece una perogrullada, pero para los que juegan, claro, en este partido con el sol pegando, el cansancio siempre que te da a correr sobre la arena, pues hace que sea más costoso el partido, ¿no? Bola para el Jarama. Desde la parte derecha. A ver si le pega directamente a portería. Ahí va el envío. Buen disparo, potente, fuerte. Se marcha directamente, rozando el palo derecho de la portería. De nuevo de Romain, Creo que ha salido de nuevo Romain. Ojo ahora al Torrejón, que recupera, intenta montarla contra el envío. Viene atrapando el guardameta del Jarama, que ya intenta la contra por la parte derecha, pero es que muy superior, demasiado superior el Torrejón, que ya no solo anota, que ya no solo tiene eficacia, sino que está parando cada uno de los contraataques de el Jarama. Gritan desde el banquillo, claro que sí, animando a los suyos. Desde el Jarama, ahí está el Torrejón, intentando el envío al primer palo. Cuidado que se le escapaba ahí al guardameta del Jarama. Bola para Romain, que ha entrado en estos últimos compases de este último periodo. Romain, que también me lleva un gol en el día de hoy, La abertura de Romain hacia la parte izquierda, la va a jugar el Torrejón. ¡La chilena! Ahí que intentaba el jugador del Torrejón, dio en la cabeza del defensor del Jarama y se marchó directamente por línea de fondo. Servirá de córner. El conjunto que viste de rojo. El envío directamente al corazón del área. El remate lo para la defensa del Jarama. Cuidado, la recuperación del Torrejón ante la mala salida de balón del Jarama. Intenta atacar por la parte izquierda. ¿Puede enseñar la chilena? ¿La puede enseñar? Ahí va la chilena. Era más un pase que un disparo. Se fue larga, directamente a saque de banda.
Servirá el Jarama. Yo creo que ha llegado un momento del partido a falta de 4 minutos 45 segundos para que termine el segundo periodo, que yo creo que ya han firmado la paz los dos equipos. El Jarama ha dicho no me marquen más goles y el Torrejón ha dicho con 10 ya voy bien, si llega otro bien, pero bueno. Lo intentaba ir por la parte izquierda Torrejón. Será bola para el Jarama. Ir a la diagonal ahí en defensa, el dorsal número 3. El disparo, lo para Romain, el balón al aire, intenta sacarlo de puños. Y lo termina agarrando. Y cuidado, buena la contra ahora del Torrejón. Rápidamente el pase de Romain. Lo caza el atacante de espaldas a portería, se lo cede al jugador que venía de cara. Y el 11º tanto del Torrejón, que sube al marcador a falta de 3:54 para el final del partido. Fíjense, el control aquí es perfecto. Cómo le cede el balón al jugador que está de cara. Y la definición a placer para marcar el gol número 11, el 11º tanto del partido para el Torrejón. La verdad es que delicatessen del partido del conjunto que viste de rojo, ¿eh? Ya no solo por los 11 goles, que también, sino por la belleza y calidad y dificultad que tenían muchos de ellos, ¿eh? Va el saque de centro del Jarama. A ver si pueden maquillar un poquito el resultado del disparo. Es que no le deja tampoco a Romain, que con esa gran parada ha sacado ese balón. Romain, que ha sido clave en el último gol del Torrejón por ese pase rápido y esa parada. Ha evitado el tanto del Jarama y justo después ha puesto un movimiento rápido la bola para ese último tanto del conjunto que viste de rojo. Ojo ahora la contra del Torrejón. El pase es buenísimo, el 1 contra 1. Lo para bien el guardameta del Jarama ahora. Ahí está atacando el Rivas Jarama. Bola larga, buscando el desmarque del 10. Está muy bien el defensor ahora del Torrejón, que se la cede a Romain. Romain abriendo hacia la parte derecha. Cuidado ahora que se puede escapar por velocidad del dorsal número 11 del Torrejón. Entre dos contrarios logra meter la pierna el defensor del Jarama. Ahora saque de banda para el Torrejón. El intento de envío al segundo palo no es bueno. La termina agarrando el portero del Jarama. De nuevo contra para el Torrejón, parte derecha. Qué bueno el regate ahora por velocidad del dorsal 11. El envío al segundo palo a placer y el gol. ¡Gol! El 12º del Torrejón. Y hace bien el autor del gol, señalando el dorsal número 11, porque sí, suya ha sido la jugada. Primero un recorte fantástico, se marcha por velocidad, ve el desmarque perfecto en el segundo palo de su compañero, el envío hacia él y a placer que el dorsal número 19 logra anotar el 12º gol del partido para el Torrejón. 12 Torrejón, Rivas Jarama 2, de 10. Gana el Torrejón a 2 minutos 30 segundos para el final de este periodo. Ahí va el disparo, choca en la defensa del Torrejón y cuidado ahora de nuevo la contra, porque puede ser el tercero, ojalá. Eso pensaría el Rivas Jarama. No. El gol número 13, el 13º tanto para el Torrejón. Vamos a entrar en los últimos 2 minutos de partido. Ahí va el disparo del Jarama. No es bueno. Será saque de banda a favor de el propio Jarama, que ya va a poner el balón en funcionamiento desde la parte derecha. Recordar que más o menos 15 minutos, a las 7 menos cuarto, tendremos el siguiente partido aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Ojo ahora, y el 13º gol del Torrejón llega en esa nueva jugada combinativa. El balón que llegaba al segundo palo
y solo ha tenido el atacante que empujar el balón para anotar el tanto número 13. Ahí vemos la repetición, qué bien lo hace, ¿eh? El Torrejón en la jugada colectiva, el envío al segundo palo y cómo llega con todo el atacante para tirarse a la arena, rematar y anotar el gol número 13. Está siendo una pana. Mucho ánimo, para el Rivas Jarama. Esto, por supuesto, no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Y seguro que le quedan muchas tardes más de fútbol playa al Rivas Jarama. El envío largo, intentaba cazarla Romain, no puede. Lo hace en segunda instancia. El envío ahora perfecto de nuevo hacia la zona izquierda del área que defendía el Jarama. Cuando entramos en el último minuto del partido. Partido, por supuesto, totalmente ya finiquitado por parte del Torrejón, 13-2. Hay falta ahora a favor del Jarama. El dorsal número 14. La pone en ese montoncito de arena el jugador del Jarama para pegarle a portería. A ver el golpeo. Raso, desviado, se marcha por línea de fondo. Balón para Romain. Esa característica gorra hacia atrás, Uy, cuidado ahora la acción, porque sí que se ha visto claro que la ha empujado. Y ahí puede originar una pugna entre ambos equipos. Yo creo que era un rifirrafe que ya venía de lejos, porque se ha desentendido totalmente del balón el dorsal número 11 y se ha quitado de encima. Hay ese gesto que no nos gusta verlo, El dorsal número 3 del Jarama intentando darle la mano al dorsal número 11. Y este, pues bueno, no le ha respondido, ¿no? Dándole la mano. Seguro que se arreglan ahora después del partido, pero desde luego es algo que no nos gusta ver. ¡El disparo! ¡Oh! Golpean el poste. Este sí que ha sido un grandísimo disparo del jugador dorsal 3 del Jarama. A punto de caramelo, Y ahora los jugadores del Torrejón se quejan de la excesiva fuerza, ¿no?, con la que ha salido el guardameta del Jarama. Yo creo que cuanto antes termine el partido mejor, porque lo único que puede originar el final de este partido son problemas. Viendo lo que está pasando, son problemas. Antes de que explote todo, que se termine ya cuanto antes el partido. Y es que quedan segundos, Intentaba salir por la parte izquierda ahora el Torrejón. Mete el pie bien la defensa del Jarama. Y final del partido, de este primer encuentro en esta playa de Mazarrón. Ganó de forma bastante holgada el Torrejón, 13-2 al Rivas Jarama, como digo, a partir de las 7 menos cuarto, mucho más, aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Hacemos un pequeño descanso y enseguida regresamos.
botellas que hay por ahí.